Muy buenos días. Espero estén disfrutando esta mañana del segundo día del encuentro de joven a joven del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Antes de dar inicio a mi plática, me gustaría dar las gracias al comité organizador de este evento por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Enrique Alonso, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Soy estudiante de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación. Mi asesor es el maestro en ciencias Julio César Galindo López. Mi tema a presentar es el conjunto de Cantor. Los números son creaciones libres del espíritu humano, sirven como medio para concebir más fácil y claramente la diversidad de las cosas, mediante la construcción puramente lógica de la ciencia de los números y mediante el dominio numérico continuo que con ella se obtiene. Nos encontramos por vez primera en situación de investigar con precisión nuestras representaciones de espacio y tiempo, relacionándolas con este dominio numérico creado en nuestra mente. Richard Dedekind. El conjunto de Cantor es uno de los ejemplos y contraejemplos más usados en el área de las matemáticas. Fue construido por primera vez a finales del siglo XIX por George Cantor para resolver un problema topológico, en el cual se plantea la existencia o no de un subconjunto compacto, no vacío de números reales que fuera totalmente disconexo y perfecto, por solo mencionar dos propiedades. Podríamos mencionar también que no tiene intervalos, que es lo más importante de este conjunto, es totalmente disconexo por no existir intervalos, es perfecto, es no numerable porque todo conjunto perfecto es no numerable. Todo esto por definición. Cantor había demostrado que la totalidad de los números naturales comprendidos en el intervalo de extremos 0 a 1 no es numerable. Esto lo mencionaremos más adelante, pero antes me gustaría comenzar con lo siguiente. ¿El mundo existe desde siempre o comenzó a existir en algún momento? ¿Dejará alguna vez de existir? ¿Tiene el cielo un final o podríamos viajar por él indefinidamente? Detrás de estas preguntas subyace uno de los conceptos más potentes y maravillosos jamás concebidos, el infinito. Casi todas las ramas de las matemáticas son el resultado de un largo proceso histórico que se fue desarrollando a lo largo de décadas o siglos, con el aporte de muchas personas, y en el que suele ser muy difícil, por no decir imposible, señalar claramente un único iniciador. Eso casi siempre sucede. Sin embargo, la teoría matemática del infinito o la teoría de conjuntos es el fruto del talento y la imaginación de George Cantor. Si bien recordarán que al principio inicié con una frase de Richard Dedekind, ahora veremos por qué. En algunos libros de National Geographic mencionan que es posible señalar el momento casi exacto en el que Cantor dio el salto a esta gran teoría. Por ahí de los años 1880 le escribió una carta a Richard Dedekind en el que mencionaba que un Dios todopoderoso le había concebido alcanzar las aclaraciones más notables e inesperadas en la teoría de conjuntos. A esto se refería a los números infinitos. Como consecuencia, Cantor creó una nueva disciplina matemática, la teoría de conjuntos, fruto de su trabajo que nos lleva a la intuición de que existen infinitos mayores que otros. Bien, definiremos como conjunto a una colección en un todo determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamados los elementos del conjunto. Es importante que recordemos esto porque lo mencionaremos más adelante en la parte de cardinalidad. Uno de los conceptos más originales que introdujo Cantor es el de los ordinales. Se trata especialmente de números que permiten contar más allá del infinito. Obviamente, después de los infinitos, números que están del 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, viene el número infinito, es decir, el ordinal. Este se representaba con la letra griega omega minúscula. Luego vienen obviamente los omega más 1, omega más 2, omega más 3 y así sucesivamente. Después de esto vienen los infinitos ordinales. Omega más omega, omega más omega más 1, omega más 2 y así sucesivamente. Una vez que ya mencionamos los ordinales, ahora hablaremos de los cardinales. Cantor se refería a los cardinales como la cantidad de elementos de un conjunto infinito y a este concepto se dio el nombre de cardinal de un conjunto. Cuando se trata de colecciones infinitas, el todo no es necesariamente mayor que la parte, es decir, para las colecciones infinitas en acto no valen siempre las mismas reglas que para las colecciones finitas. Los cuadrados están incluidos entre los naturales, pero al mismo tiempo ambas colecciones tienen el mismo cardinal y ello no implica paradoja alguna. Una vez ya mencionados la definición de infinito, la definición de ordinales, cardinales, haber mencionado un poco de la historia de Cantor, ahora sí pasaremos a lo que es
el conjunto de Cantor. Y este lo podemos definir como el intervalo cerrado de 0 a 1 en el que se va a dividir en 3 subintervalos o en 3 partes de igual longitud. Esto lo podemos representar como intervalo cerrado de 0 a 1/3, intervalo abierto de 1/3, 2/3 e intervalo cerrado de 2/3 a 1. Y luego eliminaremos el subintervalo abierto o el intervalo medio. Y nos quedaría intervalos cerrados de 0 a 1/3, intervalo cerrado de 2/3 a 1. Ahora, para representar el conjunto de Cantor, o lo que nos dice el conjunto de Cantor, es que cada uno de estos intervalos es dividido a su vez en 3 partes iguales y vamos a seguir eliminando los intervalos medios. Si repetimos este proceso una infinidad de veces, obtendremos el conjunto de Cantor, y el cual vamos a denotar como Cn, a la unión de todos los intervalos cerrados que permanecen hasta el paso n o enésima interacción. El conjunto de Cantor se puede representar como C igual al límite de C a la n, en el que n tiende a infinito. Ahora bien, podemos observar en la tabla la interacción de n y también podemos observar cómo se representa en una recta. Podemos observar en la parte de abajo que tenemos la recta, que tenemos de 0 a un entero, en el que se divide primero como 1/3, 2/3, un entero. Después este tercio lo vamos a dividir en 3 partes, en el cual nos quedaría ahora como un conjunto cerrado de 0 a 1/9, de 2/9 a 1/3, de 2/3 a 7/9 y de 8/9 a un entero. Podríamos seguir dividiendo todo en 3 partes y llegaríamos a una infinidad de partes de esta recta. Así es de la manera en la que se representa el conjunto de Cantor, de una manera muy sencilla y fácil de explicar. Una vez ya mencionado el conjunto de Cantor, podríamos mencionar una de las contradicciones más importantes que se dio en su momento, que fue la paradoja de Russell. Antes de mencionar la paradoja, habría que definir qué es una paradoja. Una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que conlleva a una autocontradicción lógica o a una situación que contradice el sentido común. Una vez dicho esto, Russell descubrió la paradoja a través del estudio del teorema de Cantor. La cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto S cualesquiera es mayor que la cardinalidad del conjunto S. En lenguaje matemático un poco más formal podríamos decir que A tiene como elemento a X, tal que X no pertenece a X. Obviamente para cualquier B, B pertenece a sí y solo si B no pertenece a B. Es decir, está en A cuando verifica las condiciones que definen a A. Pero, ¿qué sucede con el propio A? Evidentemente, A pertenece a sí y solo si A no pertenece a A. Este resultado es contradictorio. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Llamemos a un conjunto M, por llamarlo de X manera. Ahora, si M es normal, estará en M. Pero por ser M el conjunto de todos los conjuntos normales, pero a la vez por ser M normal, no puede contenerse a sí mismo como elemento, según la definición del conjunto normal, y por tanto M no pertenece a M. Esta sería una forma de representar la paradoja de Russell. Como otro ejemplo podríamos poner a la paradoja del barbero. Es la siguiente. En un lejano reino había pocas personas que su oficio fuera ser barbero. Para solucionar el problema, el rey dictaminó que los barberos solo podían afeitar a las personas que no podían afeitarse por sí mismas. Uno de esos barberos era el único en su comarca y le entró la siguiente duda. Como barbero no puedo afeitar el barbero de mi comarca, que soy yo, porque entonces podría afeitarme a mí mismo. Pero entonces algún barbero debe afeitarme, pero como soy el único que hay, entonces no me puedo afeitar. Como podemos notar, las matemáticas nos pueden enseñar muchas cosas. En este caso les mostré al principio todo el trabajo de Cantor, el cual desarrolló bastantes aportaciones a las matemáticas, pero también una contradicción de uno de sus grandes aportes, por así llamarlo, científicos a la historia. Y esto nos lleva a que
Las matemáticas es un campo aún muy grande por explorar. Es un área en la que hay que dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, porque va a haber días en los que nos vamos a desesperar, en los que nos vamos a estresar, en días en los que no vamos a saber cómo encontrar esa solución. Pero es lo bonito de las matemáticas, el poder estudiar a los números y a todo lo que conlleva al área de las matemáticas. Híjoles, la verdad es que a mí en lo personal es algo por lo que elegí mi carrera y pues yo los invito a que tengan igual más interés y que sigan teniendo ese interés por los números. Hace unos días estábamos en clase y una maestra nos dijo que las matemáticas deberían de ser algo poético que disfrutáramos. Y la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con la maestra porque así deberían de ser los números y el gusto por todas las áreas. Ya me salí un poco del tema, pero bueno, ya estamos por terminar, así que pasemos a la siguiente diapositiva. Como conclusiones, se ha visto que el conjunto de Cantor reúne las características más aparentemente contradictorias e interesantes. Esto porque tiene una infinidad no numerable de puntos, pero ningún intervalo cabe en él. Es denso en sí mismo, pero también es denso en ninguna parte, y contiene muchos más puntos que los extremos de los intervalos que se forman durante el proceso. Pero si esto fuera poco, nos abre las puertas de la geometría fractal, una rama muy joven y sin embargo muy extensa de las matemáticas. Podríamos decir que los números no tienen fin. Dame un número y te daré uno más grande. Para finalizar, me gustaría que se fueran con el siguiente texto que en lo personal me gustó mucho y es por eso que quiero compartirlo con ustedes. La esencia de las matemáticas cambió después de Cantor. Hoy en día ya no se exige a los objetos matemáticos que tengan un correlato real o que sean la representación de un fenómeno concreto. Solo se les pide coherencia lógica. Los matemáticos actuales son libres de crear, estudiar, manipular y analizar conceptos, ideas y teorías. Fue él quien dijo que las matemáticas puras debían ser llamadas con más propiedad matemáticas libres, porque según sus propias palabras, la esencia de la matemática radica precisamente en su libertad. Doy por terminada mi plática. De mi parte ha sido todo y espero haya sido de su agrado. De igual forma, espero sigan disfrutando las demás ponencias del transcurso de la semana y les envío un saludo.